El alfa me prohibió amarlo. Lo acepté en silencio, pero entró gritando en mi habitación solo porque estaba en toalla. El alfa estaba maldito. No podía tener una compañera. Así que juró que jamás se enamoraría de nadie. Cuando se vio obligado a buscar un heredero y me trajo de vuelta, impuso una regla. Además de tener hijos, debía evitarlo cada vez que lo viera. Acepté, pero jamás imaginé que se aparecería en mi cuarto de la nada gritándome. Comillas. ¿Por qué andas por ahí solo con una toalla? Me senté frente al alfa Luciano y después de escuchar todo lo que tenía que decir, solo asentí con la cabeza. Comillas. ¿Está bien? Los ojos de Luciano se entrecerraron. Solo eso. Sí, su frustración solo iba en aumento. No vas a tener voz en nada que tenga que ver con la manada. Vas a vivir en el ala oeste, bien lejos de mis aposentos. No te vas a sentar conmigo, ni vas a comer conmigo y no me vas a pedir nada. ¿Entendido? Tragué en seco y volví a sentir. Entendido. Me miraba como si esperara que yo me revelara. ¿Y estás bien con eso? Parpadeé un poco confundida. Sí, respondí bajito. Al menos aquí no me iban a encerrar en una mazmorra por cualquier tontería. Como allá en el infierno carmesí. El ceño de Luciano se frunció. ¿Entiendes la gravedad de esto? ¿Verdad? Me mordí el labio. Sí, dijiste que nos casamos mañana y que debo mantenerme lejos de ti. A menos que necesites un heredero. Me sonrojé y bajé la mirada. Luciano soltó un suspiro largo y se frotó el puente de la nariz. Está bien, murmuró. La boda es mañana. Alguien se va a encargar de prepararte. Darío te mostrará dónde está tu habitación. Me levanté sin saber si debía agradecerle o no. Murmuré. Gracias. Alfa Luciano. Él arqueó una ceja. ¿Qué? Dudé antes de preguntar. Yo. ¿Puedo hacer una pregunta? Si me da hambre, ¿puedo ir a la cocina? No quiero andar escondiéndome y terminar irritándote. La mirada de Luciano se suavizó un poco, pero aún había molestia ahí. ¿Estás preocupada por la comida? Asentí con las mejillas ardiendo. Pues sí, me miró claramente frustrado, pero al final soltó otro suspiro. Nada de esconderse. Puedes comer cuando quieras. Solo mantente lejos de mí. Aliviada. Solté una. Eso es fácil. No es como si fueras alguien discreto. Los ojos de Luciano brillaron de irritación. ¿Cómo dices? Me sonrojé dándome cuenta de la metida de pata. O sea, eres como una nube de tormenta. Una nube de tormenta. Frunció aún más el ceño. Me puse más roja intentando explicar. Es un cumplido. Las nubes de tormenta son poderosas. Dramáticas. Luciano apretó los dientes claramente sin verle la gracia. Increíble. Asentí rápido. Entendido. Me mantendré fuera de tu camino. Perfecto. Murmuró y se fue. Suspiré aliviada en cuanto la puerta se cerró tras él. No me habían tirado a una mazmorra. Ya era una victoria. Pero mi estómago rugió fuerte. Darío reapareció y me llevó a mi habitación. Su mirada era amable pero cautelosa. No lo tomes personal, dijo, como si pudiera sentir mi incomodidad. Mentí, no lo tomo. La habitación era mucho más cómoda de lo que imaginaba. Después de guardar mis cosas en el armario, vi una puerta que llevaba al baño. El agua caliente era demasiado tentadora para resistirme y a medida que el calor relajaba mis músculos, la tensión de los últimos días empezó a desvanecerse. Por primera vez en días me sentí en paz. Cuando salí del baño y volví al cuarto, vi una bandeja de comida sobre la mesa. Mi estómago rugió otra vez y me lancé sobre ella con gusto, saboreando cada bocado. Fue la mejor comida que había tenido en mucho tiempo. Pero comí de más y mi estómago no lo aguantó. Corrí al baño a vomitar. Me quedé sentada en el suelo, sintiéndome fatal. Pero aún así,
agradecida por la comida. Un sonido leve en la puerta me hizo congelarme. Estaba entreabierta y vi una sombra. Sentí el crujido de mis propios pensamientos cuando la puerta del aposento se cerró detrás de Luciano. Me quedé allí en silencio, con el corazón estrujado por la tensión que aún flotaba en el aire. Mi estómago rugía, pero mi mente estaba envuelta en una madeja de emociones. Había aceptado aquella tregua, estar lejos, sin pedir, sin molestar, pero, ¿a qué precio? Me senté en la cama, vestí ropa ligera y traté de respirar. El silencio parecía crujir bajo mis dedos, y cada segundo agrandaba la sensación de soledad. Cuando Darío entró con discreción, lo vi más templado que nunca. No me ofreció una sonrisa fácil. Sus ojos reflejaban precaución, pero también empatía. No es personal, susurró. Solo sobrevivamos. Asentí sin decir nada. No necesitaba palabras. Me sentía extraña, como animal silvestre enjaulado, segura, pero vulnerable. La noche cayó rápidamente y el cuarto se tornó un refugio improvisado. Me tumbé en la cama pensando en todo lo que había aceptado. Un matrimonio sin amor, sin cercanía, un papel de esposa con tenedor de herederos. De pronto recordé mis días en el infierno carmesí. Gritos, puertas cerradas, castigos y noches sin esperanza. Esto era distinto. Aquí había al menos algo que se parecía a paz. Pero me preguntaba si iba a ser suficiente. Al otro día me desperté antes del amanecer. Un ruido suave por el pasillo anunciaba que alguien más se movía. Me levanté y sin saber por qué me acerqué a la puerta. Al asomarme vi una figura cubierta por una capa oscura, agazapada, vigilando sin ser vista. Mi pulso se aceleró. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja tratando de no temblar. La silueta se enderezó y dejó caer la capucha. Era Solen, una loba con la que apenas había intercambiado palabras, pero cuyo silencio me resultaba tan intenso como un golpe. Tenía los ojos brillantes, alertas. Ella hizo un gesto casi imperceptible hacia un pergamino que sostenía. Yo lo tomé con manos temblorosas. Al abrirlo, leí solo 3 líneas. Un recordatorio de una de mis reglas. Un aviso de vigilancia y una firma. El consejo quise preguntar, pero Solen desapareció, como sombra. Al amanecer regresé al comedor improvisado. La bandeja esperaba intacta. Me senté en silencio y comí despacio. Cada bocado sabía a promesa de una esperanza que no me atrevía a nombrar. Mientras degustaba, pensé en Luciano. ¿Le importaría que me vigilasen? ¿Lo habría ordenado él? Respiré hondo. Debía mantener la guardia alta. Al final de la comida, alguien me apuntó con voz alta. Ahí estás. Todos te buscan. Giré la cabeza. Frente a mí estaban 3 lobos del consejo. Arián, Marlene y Gerardo. Sus rostros eran duros, escépticos. ¿Ya viste el aviso? ¿Te lo olvidaste o simplemente te importa un comino seguir las reglas? Arián preguntó con voz cortante. Su tono no admitía respuestas fáciles. Sentí un nudo en la garganta, pero mis labios se alisaron en una sonrisa débil. Recibí el aviso, confirmé con voz suave. Lo agradezco. Me ayudará a recordar. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Marl me miró fríamente. Esto no tiene nada de lo que agradecer. Es por tu bien y el nuestro. Pude sentir sus miradas medir mi cuerpo. Mis intenciones. Estaba desnuda de verdad, aunque llevase ropa. Mi pasado, mi alma, mi historia expuesta. Y aún así me mantuve firme. Sí, claro, respondí con la voz supurando calma forzada. Solo busco cumplir y saber si hay algo que deba atender hoy. Gerardo se cruzó de brazos. Suspiró. Estamos esperando informes del infierno. Carmesí, han dicho que podrías tener información, ¿verdad? Mi mente volvió a ese sitio maldito. Las sombras,
los gritos, las paredes que temblaban con el dolor ajeno. Imágenes afloraron en mis ojos, obligándome a tragar un nudo de dolor. Lo que allí viví podría ser útil. Dije en voz baja, si consideráis que puedo aportar algo, lo haré. Sus rostros se relajaron, aunque en las sienes de Marlene latía una vena de ira. Bien, esperaremos tu informe esta noche conmigo y Ariane. Después darás tus detalles, anunció y se giró dando por terminada la conversación, dejando la tensión flotando. Me quedé muda un instante, sintiendo cómo el peso de sus miradas seguía aferrado. Cuando escuché el eco de sus pasos alejándose, me permití cerrar los ojos un segundo. Me había defendido, me había ofrecido, pero ya sentía la mirada de más ojos en mi espalda. Más tarde, en el baño cálido, lloré en silencio. Dejé que las lágrimas mezclaran el miedo con la rabia. Me prometí que no volvería a estar indefensa. Nadie más tendría el poder de intimidarme sin pagarlo. Mezclé la tristeza con determinación. No sería la novia sin voz. Sería mucho más. Cuando abrí los ojos, me sentí diferente, más fuerte, más decidida. Tomé las cenizas de mi pasado y las convertí en fuego. Y mientras dormía esa noche, antes del gran informe, sentí que alguien observaba desde afuera del cuarto una figura familiar que no esperaba encontrar. El sonido era casi imperceptible, como una respiración contenida justo detrás de la madera. Me senté en la cama sin moverme, como si cualquier movimiento brusco pudiera ahuyentar la verdad. La sombra tras la puerta no era un juego de luces. Lo sentí, lo supe. ¿Luciano?, pregunté en voz baja, dudando si estaba rompiendo otra regla no dicha. Nadie respondió. Me acerqué descalza, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho. Abrí la puerta lentamente y lo vi. Luciano estaba de pie en el pasillo con una camisa negra mal abrochada, como si hubiera salido con prisa. Sus ojos me recorrieron rápidamente, no con deseo, sino con una mezcla de confusión, rabia y otra cosa que no supe nombrar. No deberías estar despierta, murmuró, más para sí que para mí. No debería hacer muchas cosas. Respondí sin filtros, cansada de la prisión silenciosa en la que me estaba convirtiendo. Él apretó la mandíbula. ¿Qué hacías? ¿Con quién hablabas? Celoso. Le solté sin pensar y me arrepentí al instante. Pero no me golpeó, no levantó la voz, solo se quedó quieto. Un silencio helado se posó entre nosotros. No juegues conmigo, dijo con voz baja, amenazante. No te conviene. Tampoco te conviene a ti. Le respondí más por orgullo que por valor. No soy una niña asustada del infierno. Carmesí. Me mandaron allí para romperme. Luciano. Pero sigo aquí. Y tú eres el que no puede dormir. Sus ojos se oscurecieron y por primera vez desde que llegué retrocedió. Mañana a las 9 el consejo te espera para tu informe. No llegues tarde. Gruñó y se fue. No dormí el resto de la noche. Recordé cada detalle de ese infierno. Las celdas, los gritos, los experimentos, los rostros de otros como yo abandonados. Nadie debía volver a pasar por eso. Nadie. Cuando entré en la sala de consejo, las paredes eran más frías que la piedra. Ariane y Marlene estaban ya sentados. Luciano en la cabecera. Dario de pie como sombra leal. Yo me senté frente a ellos. Respiré hondo. Estoy lista, dije. Ariane asintió. Queremos saber exactamente qué hacían contigo allá. Les conté con palabras medidas, sin mostrar todas mis heridas. Hablé de los castigos, los días en que no daban comida, las marcas que algunos llevaban en el alma y otros en la piel. Silencio absoluto. ¿Y tú fuiste parte de algún ritual?, preguntó Marlene, ladeando la cabeza como si ya supiera la respuesta. Sí, dije. Mi voz no tembló. Sobreviví a uno. Luciano me miró entonces con algo que parecía sorpresa.
Me di cuenta de que ni siquiera él sabía todo. ¿Qué tipo de ritual?, preguntó su voz un poco más suave. Uno de sangre. Sacrificios. Querían probar si los descendientes con sangre alfa eran inmunes a ciertas transformaciones. Un silencio mortal llenó la sala. ¿Y tú lo eras?, preguntó Darío con voz baja. Sobreviví. Lo que no sé es a qué costo. Arián frunció el ceño. Eso no está registrado. Ni siquiera sabíamos que hicieran eso con las mujeres. Claro que no, repliqué, porque todos los informes del infierno carmesí fueron alterados. Quemaron archivos. Esconder secretos es lo único que hacen bien. Marlene se levantó bruscamente. Estás acusando sin pruebas. Y tú estás negando algo que ni siquiera investigaste. Le lancé con el pecho en llamas. ¿Qué te duele más? ¿Que haya sobrevivido o que esté hablando? Luciano se levantó también, pero no gritó. Basta, dijo. Este informe es suficiente por ahora. Me quedé sentada con el cuerpo tenso. Marlene salió furiosa. Arián, en silencio. Darío me lanzó una mirada que no supe leer. Luciano se acercó cuando todos salieron. No sabía de ese ritual, ni que tú habías pasado por eso. Claro que no sabías. Nunca me preguntaste nada. Se quedó en silencio. Su respiración era pesada. Luego me sorprendió con algo que no esperaba. Hay algo que debes ver. Algo que puede cambiar todo lo que sabes de ti y de tu madre. Mi mundo se tambaleó. Mi madre. ¿Qué tiene que ver ella con esto? No, aquí, no ahora, dijo. Ven conmigo mañana al archivo sellado bajo la Torre del Este. No digas nada a nadie. Mi mente era un torbellino. ¿Qué secretos aún estaban enterrados en esta alcatea? No dormí, no después de escuchar su voz decir tu madre, como si fuera un secreto que había estado enterrado desde antes de mi nacimiento. Me pasé la noche sentada junto a la ventana, mirando la silueta lejana de la Torre del Este, preguntándome cuántas mentiras más se escondían bajo esa piedra antigua. Cuando el cielo se tiñó de gris, me vestí con la ropa más sobria que tenía. Recogí el cabello y bajé sin decir una palabra a nadie. Darío me encontró a medio camino y aunque noté la tensión en su rostro, no dijo nada. Solo caminó a mi lado en silencio, como si supiera que lo que íbamos a descubrir no tenía vuelta atrás. Luciano me esperaba en la entrada de la torre. Vestía como siempre, oscuro, imponente, distante, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo en ellos que parecía quebrado. ¿Estás lista?, preguntó sin mirarme directamente. No, respondí, pero vamos igual. Bajamos por una escalera de piedra húmeda que parecía no terminar nunca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos de ellos tallados con tanta fuerza que parecía que quisieran escapar de la roca. Al llegar al final, una puerta metálica esperaba sellada con marcas mágicas. Luciano colocó la mano sobre el sello y una luz azulada recorrió los bordes del grabado. La puerta se abrió con un gemido áspero. Dentro el aire olía a historia y abandono. Había pergaminos, libros, cajas y en una esquina un cofre cubierto de cadenas. Luciano se arrodilló y abrió una de las cajas más pequeñas. Sacó un diario envuelto en cuero agrietado. Este diario es de tu madre, Elena, dijo entregándomelo con cuidado. Estuvo aquí hace más de 20 años antes de ser enviada al exilio. Me temblaron las manos al tocarlo. ¿Por qué nadie me dijo que mi madre había estado aquí? Luciano bajó la mirada. Porque no querían que lo supieras. Ni tú ni nadie. Abrí el diario. La letra de mi madre era firme, elegante, pero había manchas, páginas arrancadas, frases tachadas con furia. Empecé a leer en voz alta. Me obligaron a tomar el juramento. Dijeron que si me negaba pondría en riesgo a mi hija, que ella no sobreviviría al legado que corre por nuestra sangre. Malditos sean todos, especialmente él.
¿Quién es él? Pregunté mirando a Luciano. Él no respondió al principio. Pero luego su voz fue tan baja que apenas la escuché. Mi padre. Sentí que el mundo giraba debajo de mis pies. Tu padre. ¿Qué tiene que ver tu padre con todo esto? Él fue quien instauró el ritual del legado. El que te marcó. El que condenó a tu madre. Y fue él quien exigió que tú fueses llevada al infierno carmesí cuando cumpliste 13. ¿Por qué? Porque eras una amenaza para su dominio. Por tu sangre. Por lo que podrías llegar a ser. Me senté sobre una caja. Necesitaba respirar. Elena había sido traicionada. Yo había sido usada. Y Luciano, ¿qué lugar ocupaba en todo esto? ¿Tú sabías todo este tiempo? Le pregunté con la voz rota. No, no todo. Me enteré hace 2 años. Intenté encontrar a tu madre. Pero ya había desaparecido. Desaparecido. Ella escapó. O eso dicen. Nadie la ha visto desde entonces. Me llevé el diario al pecho. Sentía que una parte de mí se desmoronaba. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Luciano me miró, esta vez sin su máscara de alfa. Porque ya no puedo protegerte si no sabes la verdad. Me quedé en silencio, digiriendo cada palabra. Luego sentí algo extraño, una vibración, un rugido lejano. Luciano lo notó también. Subimos corriendo las escaleras. Cuando salimos a la superficie, la alcateia estaba en caos. Humo, gritos y el aullido de una loba herida. Corrí hacia el ala oeste. Solan, comillas, grité, sin saber por qué su nombre fue el primero que salió de mi boca. La encontré ensangrentada, rodeada de 2 lobos que no reconocí. Uno de ellos cayó muerto a sus pies. El otro escapó. Me siguieron, dijo ella jadeando. Me estaban espiando. ¿Quieren saber con quién estás hablando? Alguien del consejo los envió. Luciano llegó justo detrás de mí. Esto es un ataque directo, dijo furioso. Han cruzado la línea. Solan me miró apretando los dientes del dolor. Tienes que moverte. Tienen miedo de ti. Y con razón me arrodillé a su lado sin dejar de presionar su herida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? Solan sonrió débilmente. Porque saben que tu madre está viva. Sentí que el mundo se rompía en 1000 pedazos. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. Mis piernas se movían por instinto. Por puro terror. No por valentía. Dejé a Solan en manos de Darío y 2 curanderas. Mientras Luciano gritaba órdenes tratando de contener el caos en la alcateia. Pero yo solo tenía un nombre repitiéndose en mi mente como un eco sagrado. Elena, mi madre no estaba muerta. Me encerré en mi cuarto y abrí el diario de nuevo. Esta vez con los dedos temblando. Las páginas parecían respirar bajo mi piel. A medida que leía, el mundo que conocía se deshacía como papel mojado. Mi madre no solo había sido enviada al exilio. Había huido voluntariamente al descubrir que su hija iba a ser sacrificada en un ritual prohibido. Había tratado de advertir a alguien. Había escrito nombres. Entre ellos, uno me heló el alma. Marlene. Confío en Marlene. Decía una línea y justo debajo con una tinta distinta escrita con furia. Me traicionó. Entregó mi ubicación. Vendió mi sangre. Mordí mi labio hasta sangrar. Ella, la misma que me había humillado. La que había pedido mi expulsión. Había fingido ser amiga de mi madre solo para entregarla. Al anochecer salí en busca de Luciano. Lo encontré solo, apoyado en una baranda de piedra, mirando hacia el bosque. Su presencia ya no me intimidaba. Había algo roto en él. ¿También tienes idea de dónde podría estar? Pregunté sin rodeos. Él no fingió sorpresa. Creemos que huyó al norte hacia los límites con Castilla. Allí hay un refugio antiguo de alfas renegados. Pero nadie ha confirmado nada en años. Quiero ir, dije. No era una pregunta, era una decisión.
Luciano se giró hacia mí y por primera vez no vi al alfa. Vi al hombre. No puedo dejar que te marches sola. No después de lo que pasó con Solon. Entonces, ven conmigo. Si dejo la alcateia, el consejo me destituye. Y si no haces nada, vas a seguir siendo el hijo de un asesino defendiendo un sistema podrido. Sus ojos se endurecieron. Tú no entiendes lo que pesa este trono. Cada decisión cuesta sangre. Y mi padre aún tiene seguidores en esta tierra. Tu padre está vivo, asintió con el rostro más sombrío que nunca. Y más cerca de lo que piensas. Me apoyé contra la piedra. Mi madre estaba viva, el padre de Luciano también. Y ambos serán piezas clave en esta red de mentiras. No puedo quedarme aquí sabiendo que ella necesita ayuda. Dije con voz firme, no soy solo tu esposa de compromiso. Soy hija de una loba poderosa y tú lo sabes. Él bajó la cabeza. Entonces iremos juntos. Pero debes prometerme algo. Comillas. ¿Qué? Que no te rendirás. Aunque la encuentres muerta. Lo miré directo a los ojos. No vine aquí a rendirme. Luciano. Vine a recuperar todo lo que me quitaron. Partimos al amanecer con Darío y 2 lobos más de confianza. Cruzamos campos fríos, bosques espesos y dormimos en antiguas ruinas que aún olían a sangre ancestral. Cada paso nos acercaba a respuestas que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. En el 4.º día hallamos una cabaña escondida entre robles. Parecía abandonada, pero el olor era familiar a flores secas. A salvia. Ha pasado. Entré primero. Todo estaba cubierto de polvo. Menos un rincón. Un altar con fotografías antiguas. Hierbas frescas y una carta recién escrita. Luciano la tomó y la leyó en voz alta. Si estás leyendo esto es porque sobreviviste. Porque lograste salir del infierno que prepararon para ti. No me busques. No todavía no hasta que entiendas quién eres realmente. Estás más cerca de la verdad de lo que crees. Miré alrededor temblando. Mi madre había estado aquí horas atrás. Quizás minutos. ¿Dónde está ahora? Susurré. Y justo entonces Darío entró corriendo. Tenemos compañía. Un grupo de lobos viene en dirección contraria y llevan el estandarte del viejo alfa. Mi garganta se cerró. El padre de Luciano, el arquitecto de todo. Luciano me miró. Sus ojos ya no estaban rotos. Estaban ardiendo. Prepárate. Esta vez no vamos a huir. La tierra temblaba. No era una metáfora. Podía sentirlo bajo mis pies como si los árboles respiraran con miedo. Estábamos rodeados. 4 lobos a nuestra izquierda. 3 al frente y quién sabía cuántos más por detrás. Todos con el mismo símbolo bordado en los uniformes. El lobo dorado con ojos vacíos. El estandarte del viejo alfa. El padre de Luciano. No ataquen hasta mi señal. Ordenó Luciano en voz baja mientras yo me posicionaba junto a Darío. No tenía armas. Solo mis manos desnudas. Mi respiración entrecortada y el fuego ardiendo en mi pecho. Un fuego que no me abandonaba desde que leí el diario de mi madre. ¿Qué quieren? Gritó Darío al frente. Uno de ellos avanzó. Era alto, delgado como una sombra. Su voz sonaba como una serpiente deslizándose entre la maleza. Venimos por ella, dijo señalándome. La hija de Helena. El linaje perdido. Mi sangre se congeló. Darío dio un paso al frente. Pero Luciano levantó una mano deteniéndolo. No tienen autoridad aquí. Esta tierra sigue bajo mi dominio. Dominio, se burló el lobo. Tú solo ocupas una silla prestada. El verdadero alfa quiere lo que es suyo. Yo no pertenezco a nadie. Escupí. Él me miró y lo que vi en sus ojos fue pura codicia. Tienes el don, dijo, como si me conociera mejor que yo misma. El mismo poder que tu madre escondió durante años. No podrás detenerlo. Nadie puede. Luciano ya no pudo contenerse. Se transformó. Su cuerpo se quebró en el aire.
huesos redibujándose en forma de lobo. En segundos, su pelaje negro y sus ojos ardientes estaban listos para la guerra. Yo no me transformé, aún no podía, pero algo dentro de mí se activó. Era como si el aire se condensara en mis venas. El bosque se volvió más nítido, los sonidos más vivos. Pude oler la sangre del enemigo antes de que siquiera atacaran. El primero saltó. Darío lo interceptó a mitad de camino, clavando sus garras en el cuello del atacante. Otro lobo vino por mi izquierda. Me agaché, rodé por el suelo y cuando intentó agarrarme, le mordí el brazo con una rabia que no sabía que tenía. Sentí el sabor metálico en la boca, pero no me importó. Todo fue rápido, brutal. Luciano luchaba como un demonio. No parecía un alfa, parecía un dios de la destrucción. Garras, aullidos, sangre, y yo no fui una víctima. Fui el centro del caos. Cuando todo terminó, había cuerpos en el suelo, sangre en las hojas. Yo respiraba agitada, con las manos manchadas y Luciano me miraba como si hubiera visto un milagro. ¿Lo sentiste?, preguntó. Asentí. El poder, la fuerza, el legado, todo había despertado. Pero antes de que pudiéramos siquiera procesar lo que acababa de pasar, Darío, herido en el hombro, nos extendió un pergamino que había sacado del cuerpo del líder enemigo. Esto estaba en su bolsillo. Luciano lo leyó. Su rostro se volvió gris. ¿Qué dice?, pregunté con el corazón en la garganta. Es un decreto, susurró, del Consejo, ordenando tu captura inmediata. Firmado por Marlene y Ariane. Me costaba respirar. ¿Qué significa? Luciano levantó la vista y por primera vez vi el miedo real en sus ojos. Significa que no fue solo mi padre. El consejo completo te ha traicionado y ahora hay una cacería sobre ti. El silencio cayó como una condena. Esa noche dormimos en la cabaña. Nadie habló. Luciano se mantuvo alerta como si el bosque entero fuera a tragarnos de un momento a otro. Yo volví al diario de mi madre y fue ahí cuando lo vi. Una página pegada al final con una inscripción apenas visible bajo la luz de la vela. Si algún día lees esto, hija, debes saber algo más. El poder no es solo un don, también es una llave, y tú eres la única que puede abrir la puerta. ¿Qué puerta?, susurré para mí misma. Luciano me miró desde el rincón. Yo le mostré la página. Sus ojos se entrecerraron. Esa puerta está en Granada, bajo el antiguo templo de la Luna Escarlata. Es un sitio prohibido. Nadie ha entrado desde que el linaje original fue destruido. ¿Y qué hay detrás de esa puerta? Él me miró con una mezcla de temor y admiración. Tu destino, Lucía, o tu destrucción. Granada no era como la recordaba. O quizás nunca la conocí realmente. Crecí escuchando historias de esta ciudad como si fuese un lugar fantasmal de piedras viejas y magia muerta. Pero ahora, mientras cruzábamos el borde de las colinas con la luna llena ascendiendo sobre nuestras cabezas, entendí por qué mi madre había ocultado este lugar de todos. Granada no solo guardaba historia, guardaba la verdad, y la verdad tenía colmillos. Luciano iba delante, montado en su lobo, los ojos escaneando cada rincón como si la sombra de su padre pudiera aparecer entre los arbustos. Darío, aún con el brazo vendado, se mantenía cerca de mí. Yo llevaba el diario apretado contra el pecho. En las últimas páginas, mi madre hablaba del templo como si fuese una prueba final, un umbral. Decía que ningún alfa había podido cruzarlo desde el colapso del linaje escarlata. Porque solo alguien nacido entre sangre y traición tenía la llave. Llegamos al templo pasada la medianoche. Desde fuera parecía una ruina más. Pero cuando empujamos las puertas de piedra, el aire cambió. El silencio era tan denso que dolía. Este lugar huele a magia antigua, dijo Darío tocando una de las columnas talladas.
Luciano asintió. Luego me miró. Aquí dentro nada es lo que parece. Si en algún momento te sientes fuera de ti, recuérdame. Usa mi voz para anclarte. No le respondí. No podía. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Avanzamos por un pasillo largo lleno de símbolos extraños. Algunos se parecían a los que vi en mi piel cuando me atacaron en la cabaña. Otros parecían vivos. Cuando llegamos al final, la puerta estaba allí tallada con la imagen de una loba con los ojos cerrados y bajo ella la inscripción: la que abra esto, lo hará con su alma. Coloqué la mano sobre el símbolo. Un calor brutal me recorrió el cuerpo. Sentí mis huesos vibrar como si mi linaje entero despertara en ese instante. La piedra empezó a temblar. Darío retrocedió. Luciano intentó detenerme. Lucía, espera, no sabemos qué hay detrás. Justamente por eso dije, necesito saberlo. La puerta se abrió. Dentro no había oro, ni tumbas, ni reliquias. Había un espejo grande, antiguo, y el reflejo que me devolvía no era mío. Era mi madre. Vestía una capa escarlata, los ojos brillando con algo entre furia y tristeza. No era un reflejo, era un mensaje. Si estás aquí, hija mía. Su voz resonó como si me envolviera. Es porque sobreviviste, porque tu sangre ha despertado. Me acerqué sin poder hablar. El poder que corre por ti es el último fragmento de una estirpe que intentaron borrar. Pero no pudieron porque el legado no está en los nombres. Está en el fuego que no se apaga. Y tú eres fuego puro. ¿Dónde estás? Murmuré. ¿Estás viva? La imagen se desvaneció lentamente. Cuando el espejo se rompa, se abrirá la siguiente puerta y entonces todo cambiará. Comillas. Espera. Comillas. Grité. Pero fue tarde. El espejo estalló en 1000 fragmentos. Una grieta se abrió en el suelo. De ella emergió un pedestal y sobre él un medallón con el mismo símbolo que apareció en mi piel. Lo tomé. En cuanto mis dedos lo tocaron, una oleada de memorias me invadió. Mi madre escapando entre árboles. Una mujer gritando mi nombre y Marlene entregando un mapa. Caí de rodillas. Luciano me sujetó. ¿Qué viste? Vi Marlene entregando a mi madre. No fue traición. Fue un trato. Ella la ayudó. Darío palideció. Entonces, todo lo que creímos sobre ella está mal. Dije jadeando. Marlene fingió odiarme para protegerme. Todo este tiempo nos engañaron a todos. El verdadero enemigo nunca fue ella. Luciano se levantó lentamente. Entonces, ¿quién? Yo lo supe antes de decirlo. Porque lo sentí en la sangre. Tu padre. Un estruendo nos sacudió. La tierra vibró. Una columna se derrumbó cerca de la entrada y entonces lo vimos. Una figura apareció entre la niebla caminando hacia nosotros con calma. Como si nada le afectara. Era alto, con cabello blanco, ojos negros como la noche. Luciano dio un paso adelante. Sus músculos tensos. Padre. Hijo. Respondió el hombre con una sonrisa. Por fin estás listo para entender por qué naciste. Me quedé paralizada. No por miedo. No. Era algo más profundo. Más primitivo. Como si cada célula de mi cuerpo reconociera al hombre que se alzaba frente a nosotros. El padre de Luciano no necesitaba presentación. El aire lo anunciaba antes que sus palabras. Una presión invisible. Un peso que aplastaba el alma. El lobo más antiguo. El arquitecto del infierno. Carmesí. El verdadero alfa oscuro. Has cambiado. Hijo, dijo como si hablase con un viejo amigo. Antes me temías. Ahora me miras como si creyeras que puedes vencerme. Luciano no parpadeó. Antes era ciego. Ahora veo todo lo que hiciste y no pienso permitir que pongas un dedo más sobre ella. Sus ojos se movieron hacia mí. No fue deseo. No fue odio. Fue algo peor. Evaluación. Como si yo fuese una herramienta. Un arma. Tienes la llave.
me dijo con una calma nauseabunda. La tomaste del altar. Sientes el llamado, ¿verdad? Lo único que siento es asco. Escupí. Él sonrió. Eso cambiará. Darío se posicionó entre nosotros. Un paso más y juro que morirás por ella. Interrumpió el Alfa Oscuro. Oh, por tu culpa. Tú eras uno de mis soldados. ¿Lo recuerdas? Fuiste criado bajo mi techo. Darío no respondió, pero vi el temblor en su mandíbula. ¿Es cierto? Le pregunté con el corazón desmoronándose. Él me miró con ojos sinceros. Lo fui, pero no por elección. Nos entrenaban desde niños. Solo conocíamos una cosa, obedecer. Pero cuando supe lo que hacían, escapé. Y desde entonces solo he protegido una cosa a ti. Mi mente era un torbellino. ¿Cuántas mentiras más? ¿Por qué quieres la llave? Pregunté al Alfa Oscuro, ignorando el caos interior. Él alzó el mentón. Porque esa llave abre el portal al vínculo primigenio. El lugar donde la magia ancestral fue sellada. El poder completo de nuestra raza. Y solo alguien con sangre de traición y pureza puede activarlo. ¿Y piensas que voy a ayudarte? No sé que no lo harás voluntariamente. Un chasquido de sus dedos fue suficiente. Del suelo surgieron figuras encapuchadas. Al menos 8 rodeándonos. Luciano se transformó en segundos. Su rugido hizo vibrar las paredes. Darío gritó algo, pero no lo entendí. Yo me aferré al medallón. Ardía literalmente, como si estuviese vivo. Una figura se lanzó sobre mí. Me tiró al suelo. Intenté liberarme, pero su peso era brutal. Entonces pasó algo extraño. No sentí miedo. Sentí fuego desde dentro. Un pulso me atravesó desde el pecho hasta los dedos. Grité. La figura salió volando por los aires. Golpeó la pared y cayó inconsciente. Luciano se giró al oírme. Sus ojos abiertos como nunca antes. Los demás encapuchados vacilaron. Habían visto lo mismo que nosotros. Yo me levanté. Mi piel brillaba con símbolos antiguos. El medallón estaba fundido en mi pecho. Lucía susurró Darío. Tu poder. Pero no había tiempo. Otro lobo vino hacia mí. Esta vez no esperé. Levanté la mano y un muro de energía se alzó entre nosotros. El lobo impactó y rebotó inconsciente. Luciano luchaba con 2 alfas a la vez. Sangrando, pero firme. Darío cayó al suelo tras recibir una herida profunda. Quise correr hacia él, pero la figura del Alfa Oscuro se interponía. Ahora entiendes lo que eres, dijo él. Y si no vienes conmigo, lo destruiré todo. Comenzaré con Marlene y luego con tu madre. No sabes dónde está, le grité. Él sonrió. Y tú sí. La duda me atravesó. El río. Oh, hija de Helena. Todo este tiempo has seguido sus pasos. Pero ella dejó más que un diario. Dejó un mapa y yo tengo la mitad. Sentí como si el aire desapareciera. La otra mitad estaba conmigo en el diario entre las últimas páginas y él lo sabía. Ven conmigo, dijo, y nadie saldrá herido, ni tu Alfa, ni Darío, ni tu madre. No soy tu hija, le respondí con la voz vibrando de rabia. Y no necesito tus amenazas para descubrir quién soy. Le lancé el medallón. Él lo atrapó confiado, pero el objeto brilló y lo quemó. El Alfa Oscuro gritó de dolor, dejando caer el medallón. Seas. Luciano aprovechó ese instante para golpearlo. Los dos cayeron. Un estruendo sacudió el templo. Corrí hacia Darío. Sangraba, pero estaba consciente. No dejes que gane, me susurró. Nunca, le prometí, cuando ayudé a levantarlo. Vimos que el Alfa Oscuro ya no estaba ni Luciano. Solo el medallón roto. ¿Dónde está Jade? Un susurro se alzó en el aire. Te espero, en el lugar donde comenzó todo. Luciano había sido llevado y ahora yo tenía que enfrentar sola el origen de todo. El infierno carmesí. Volver al infierno carmesí no era solo un viaje físico.
Era un descenso directo a mis recuerdos más oscuros. Cada piedra del camino me hablaba en susurros rotos. Cada árbol que bordeaba la entrada parecía recordar mi miedo de años atrás. Pero esta vez no venía a esconderme. No venía a sobrevivir. Venía a recuperar lo que me quitaron. Luciano, mi historia y quizás a mi madre. Darío insistió en acompañarme a pesar de sus heridas. Su lealtad ya no era una incógnita. Lo había demostrado con sangre. Caminaba con dificultad, pero con los ojos fijos. Como si este último viaje fuera también el suyo. El infierno carmesí se alzaba ante nosotros con sus muros agrietados. Como si el propio edificio hubiese sufrido desde la última vez que lo vi. Pero su esencia seguía intacta. Oscura, sucia, cruel. ¿Recuerdas este lugar? Comillas. Preguntó Darío observando las gárgolas que decoraban la entrada. Cada rincón, cada grito. Entramos por un pasaje lateral que conocía de niño. Era una ruta que usábamos para limpiar las celdas. Caminamos en silencio, escuchando cada sonido, cada sombra. Cuando llegamos al corazón del edificio, lo encontramos allí, el alfa oscuro. Luciano estaba arrodillado, encadenado, con la cabeza gacha, sangre en los labios. Sus ojos se levantaron apenas nos vio entrar. Te dije que no vinieras. Susurró. Nunca escucho órdenes inútiles. Le respondí con una sonrisa que no me alcanzó a tocar el corazón. El alfa oscuro nos esperaba como si todo estuviera planeado. Comillas. ¿Crees que puedes ganar, niña? Comillas. Dijo con desdén. Has llegado justo a tiempo para completar el ritual. Comillas. ¿Cuál ritual? El que tu madre interrumpió. El que te hará lo que estás destinada a hacer. El portal viviente entre los mundos. La palabra portal hizo eco dentro de mí. Recordé las palabras en el templo. El espejo, la energía, el medallón, todo conducía a esto. ¿Y qué se supone que pase si completo ese ritual? El poder completo del linaje escarlata será liberado. Ya no tendrás límites. Serás la reina entre alfas. ¿A qué costo? A ninguno. Si me obedeces. Reí por primera vez. Reí de verdad. Tu tiempo se acabó, viejo. Ya nadie te teme. No, dijo con una sonrisa helada. ¿Y si te muestro esto? Chasqueó los dedos. De la oscuridad, arrastrada por dos figuras encapuchadas, apareció una mujer. Mi mundo se detuvo. Mi madre, Elena, tenía el rostro golpeado, los labios partidos, pero sus ojos eran fuego. Me miró como si ya supiera que estaba allí. Lucía susurró. Me acerqué con pasos inseguros. ¿Eres tú de verdad? Sí, mi amor. Lo siento tanto. Pero no había tiempo para lágrimas. El alfa oscuro alzó los brazos. El suelo tembló. Un círculo ancestral comenzó a brillar en medio de la sala. Símbolos antiguos se encendieron. Si no entras en el círculo, ella muere, anunció Luciano. Forcejeó con las cadenas. No lo hagas. Es una trampa. Pero ya lo sabía. Sabía que no era solo un ritual. Era una transferencia. Él quería robar mi poder y, sin embargo, di un paso adelante. Lucía. Mi madre sollozó. Me detuve al borde del círculo. Está bien, mamá. Solo confía en mí. Pisé el primer símbolo. El fuego me atravesó. No físicamente. Fue mi alma. Vi todo. Vi a mi madre dando a luz sola. Vi cómo escapó. Vi cómo Marlene la ayudó. Cómo fue traicionada por otro del consejo. Vi a Luciano niño siendo obligado a matar su primer lobo. Y vi algo más. Vi al alfa oscuro matando a su propia compañera. Mi abuela. El círculo rugió y entonces hablé. Este poder no es tuyo. Extendí las manos. Los símbolos cambiaron de color. De rojo a blanco. El alfa oscuro gritó. Comillas. ¿Qué estás haciendo? Liberándome. Y lo hice. Rompí el círculo. Una explosión nos envolvió.
Las cadenas de Luciano se deshicieron. Las sombras huyeron. El infierno carmesí comenzó a derrumbarse. Luciano corrió hacia mí. Me sostuvo cuando mis piernas fallaron. Mi madre cayó de rodillas llorando. El alfa oscuro no murió, pero huyó como un cobarde y dejó atrás algo que nadie esperaba. Un nombre grabado en piedra. El verdadero traidor del consejo. Arián. El regreso a la Alcateia fue silencioso, tenso, como si el aire mismo temiera lo que estaba por venir. Dejamos atrás las ruinas del infierno carmesí, pero no las heridas. Cada uno de nosotros llevaba consigo cicatrices visibles y otras que nunca sanarían del todo. Mi madre descansaba sobre un lobo montura, protegida por Darío, que aún caminaba cojeando, pero con la mirada firme. Luciano cabalgaba a mi lado. No dijo una palabra en todo el camino, pero la forma en que sus dedos rozaban los míos sobre las riendas decía más que cualquier disculpa. Yo no hablaba, yo planeaba. Arián lo había considerado un enemigo silencioso. Sí, pero no lo imaginaba tan profundamente enraizado en toda esta red de traiciones. El nombre grabado en piedra bajo el infierno carmesí no dejaba dudas. Arián fue el que selló el pacto. Cuando llegamos a la entrada principal de la Alcateia, ya nos esperaban. Marlena al frente, flanqueada por alfas menores, todos con expresiones duras y confusas. ¿Dónde está Arián?, pregunté sin rodeos. Desmontando. Marlene frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? Luciano bajó con lentitud, ayudando a mi madre a pisar tierra. No hay tiempo para rodeos, dijo él. Necesitamos al consejo reunido ahora. Marl lo miró, luego me miró a mí. En sus ojos había algo que no reconocía antes. Respeto y una sombra de remordimiento. Está bien, dijo, lo llamaré. La sala del consejo se llenó en minutos. Arián entró último como siempre, con su porte elegante, su capa perfecta, su rostro impenetrable. ¿Qué es esta urgencia?, preguntó como si todo esto fuera un inconveniente. Yo me adelanté dejando el diario de mi madre sobre la mesa. Luego coloqué el medallón quebrado y por último, una copia exacta del grabado del infierno carmesí. El silencio fue absoluto. Arián palideció apenas. ¿Qué es esto? Una confesión antigua grabada en piedra y con tu nombre en ella. Le respondí, eso no prueba nada. Cualquiera pudo falsificar eso. También vimos a tu gente en la emboscada. Tus símbolos, tus métodos, dijo Luciano. Marlene se levantó lentamente. ¿Es cierto?, preguntó con voz tensa. Arián se encogió de hombros. Todo lo que hice fue por la supervivencia de esta raza. No por ambición, sino por necesidad. Helena quería destruir nuestras tradiciones y su hija. No me pongas en la misma oración que tu enfermedad de poder, grité con una furia que hizo eco en las paredes. Tu ambición nos costó generaciones. Dolor, muerte, y ahora te excusas con la palabra tradición. Murmullos se alzaron. Arián miró alrededor y notó que no tenía aliados. No reales. Solo miedo. Voy a pedir una última vez. Dije, renuncia a todo o enfrentaremos esto con la sangre. Luciano asintió. No permitiré más mentiras en este consejo. Arián, estás destituido. A partir de ahora, cualquier intento de manipulación será considerado traición. ¿Y tú qué harás, hijo de monstruo? Hijo, espetó Arián en su último intento de herir. Lo que nunca hiciste, dijo Luciano caminando hacia el centro de la sala. Proteger, escuchar y reconstruir. Guardias lo escoltaron fuera. Nadie lloró por él. Nadie lo defendió porque todos sabían que si callaban eran cómplices. Esa noche hubo fuego en la plaza. No de castigo, de renovación. La Alcateia celebraba su primer día sin la sombra de Arián, sin el eco del infierno carmesí. Mi madre se sentó a mi lado. Me tomó la mano sin decir nada. A veces eso era suficiente.
Luciano se acercó después. Nos miró a ambas. He convocado a todos los alfas regionales para mañana. Es hora de reescribir las reglas. De borrar todo lo que los antiguos usaron para controlarnos. ¿Estás seguro? Pregunté. Esto podría hacerte perderlo todo. No me importa el trono, dijo. Me importas tú y lo que construyamos juntos. No quiero una reina a mi lado. Quiero una compañera. Mi corazón latió distinto. No soy fácil de acompañar, le dije. Y yo nunca busqué lo fácil. Nos miramos sin promesas, sin pactos, solo una comprensión callada. El amor no se exigía, se ganaba. Pero justo cuando pensé que la paz estaba al alcance, un lobo exhausto irrumpió en la plaza. Cayó de rodillas. El viejo alfa ha cruzado la frontera del norte. Trae consigo clanes oscuros de otras regiones y ha proclamado guerra contra la Alcateia del Sur. Y contra ti, Lucía. Todos quedaron en silencio. Mi madre se levantó lentamente. Entonces es hora de terminar lo que empecé hace 20 años. La noticia del avance del viejo alfa no fue una sorpresa. Solo fue la confirmación de lo inevitable. Él no se retiraría en silencio. No aceptaría que una mujer, una hija de traición, le arrebatara el control. No podía soportar la idea de perder contra sangre impura. Como siempre llamó a los que no eran parte de su linaje directo. Pero esta vez no estábamos solos. En solo 2 días, la Alcateia del Sur se llenó de banderas distintas. Clanes que antes se odiaban, ahora se unían bajo un solo símbolo. La luna escarlata, revivida del pasado. Alfas, jóvenes y viejos se acercaban para conocer a la hija de Helena. La que sobrevivió al ritual, al exilio, a las mentiras. Yo, Marlene, aunque aún distante, se mantuvo a mi lado. Me entregó un fragmento de tela que mi madre le había confiado años atrás. Era parte de la capa escarlata que usó durante su huida. La envolví sobre mis hombros antes del combate. Luciano era otro. Ya no era el alfa distante de ojos oscuros. Era un líder completo. Había asumido sus errores. Había sangrado junto a su pueblo y ahora hablaba con verdad. Mañana pelearemos, me dijo esa noche en la colina sobre el campamento. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. Lo miré con el corazón tenso. ¿Qué pregunta? Sacó de su chaqueta una pequeña cadena. En ella, un anillo grabado con símbolos de la antigua sangre. Comillas. ¿Te quedarías conmigo después de todo esto? ¿Es una propuesta de matrimonio? Comillas. Pregunté con una sonrisa amarga. No, es una propuesta de libertad compartida. Le tomé la mano. Sí, pero no si ganamos, sino porque ya no me esconderé nunca más. Nos besamos bajo la luna. No como 2 fugitivos, como 2 iguales, como 2 sobrevivientes. El campo de batalla era un valle abierto. El viejo alfa llegó con 100 lobos. La mayoría exiliados, traidores, mercenarios. Pero con él venía algo más. Un nuevo ejército de bestias transformadas. No eran lobos, eran errores, experimentos del infierno carmesí. Darío se posicionó a mi izquierda, mi madre a mi derecha, Luciano al frente. Hoy no peleamos solo por el sur. Grité. Peleamos por todo lo que nos negaron. Por cada voz silenciada. Por cada sangre derramada en nombre del control. Un rugido se alzó en respuesta y la guerra comenzó. Los cuerpos se chocaron como olas. El cielo se llenó de gritos. El suelo se tiñó de rojo. Yo me abrí paso con mis manos. Mi fuego, mi historia. Luciano enfrentó a su padre en el centro del valle. Era una pelea brutal. Yo vi cómo sangraba, cómo caía y se levantaba. Pero no fui hacia él. Sabía que esa era su batalla. La mía estaba con los experimentos. Extendí las manos. El medallón restaurado por Marlene brillaba en mi pecho. El poder ancestral rugió dentro de mí. Las bestias se detuvieron. Me miraron.
No sois errores, le susurré. Sois víctimas. Sois hermanos. Una de ellas, una mujer lobo deformada, cayó de rodillas y una a una se rindieron. Luciano venció a su padre. No lo mató, pero lo desterró con palabras que nadie olvidaría. No somos tu ejército. No somos tu legado. Somos libres. Sé más después. El consejo fue refundado. Marlene fue nombrada cronista del legado. Darío se convirtió en el nuevo guardián del sur. Luciano y yo gobernamos juntos. Pero no como rey y reina. Como líderes por elección. Mi madre partió al norte a reconstruir su historia. Me dejó una carta. Ahora que conoces tu fuego, no permitas que nadie vuelva a apagarte. Años después, Solan tiene su estatua en la plaza central. Murió salvándome y cada loba ahora aprende su nombre antes que el mío. Arián fue exiliado a las tierras muertas. Nadie volvió a saber de él. El viejo Alfa se refugió en una zona fronteriza donde ya no tiene voz. Algunos dicen que envejece solo, odiado por todos. Luciano y yo tuvimos una hija. La llamamos Sol, y cada vez que camina entre la gente, alguien le dice, tu madre salvó esta tierra. Pero ella responde, mi madre nos enseñó a no tener miedo y yo solo sonrío porque no vine al mundo para ser reina. Vine para incendiar las mentiras y sembrar libertad en sus cenizas. M.